donde también tratamos de acompañarlos hasta las 19 horas y hablando de temas y debates importantes. Una de ellas, la ministra de Derechos Humanos de nuestra provincia, Karina Aguirre, estaba escuchando el debate y decía muy interesante, así que la estamos sumando a la mesa. Muy buenas tardes y gracias por venir, Karina, a Más Voces en esta tarde decíamos, de Jueves Santo, ¿no? Donde por ahí cada uno está en sus casas, tranquilo, y bueno, viniste porque queríamos charlar también con vos. Por supuesto, me parece muy interesante lo que venían hablando. Recién fuera de aire hablábamos de la necesidad de contar la historia argentina. Nosotros siempre desde el Ministerio hablamos de que hay una historia oficial y una historia real, y la historia real está contada por los sobrevivientes. Entonces bien decías vos que había mucha vinculación de la Iglesia en esa época con los sucesos tan cruentos que se han dado dentro de ese periodo del 76 al 83 que todos los argentinos todavía, gracias a Dios, recordamos, porque es mantener vivo el recuerdo de tantos desaparecidos, de tantos compatriotas que han dejado su vida por que nosotros tengamos hoy la patria libre y soberana que tenemos. Así que por supuesto es interesante volver sobre la historia, replantearnos diferentes situaciones y por supuesto el poder abrirnos a las experiencias y a lo que nos cuentan quienes han vivido y sufrido ese momento tan trágico. Sí, encima a 40 años de democracia, ¿no? Vos sos nuestra generación, 40 y ahí 25. No, pero también sos una hija. Yo nací con la dictadura. Nací en 1976, así que en la dictadura, por eso, ¿viste? 40 años estamos cumpliendo, vamos a cumplir si Dios quiere, de democracia, y todos estos temas siempre lo charlamos nosotros acá, ¿no? Sobre todo en este año, y reafirmando también la importancia de saber la verdad, que se siga sabiendo la verdad y que los que cometieron esos delitos paguen y que haya una democracia fuerte. Así es. Nosotros seguimos trabajando sobre todo con el derecho a la identidad. Hemos tenido vinculación con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo porque tenemos el orgullo que en la provincia de Misiones haya sido sancionada una ley de identidad de origen que mucho tiene que ver con el trabajo que ellas han hecho desde el 83 a la fecha para encontrar a los nietos desaparecidos. Así que desde la provincia también trabajamos en eso. Porque no solamente para los que nacieron en la dictadura militar, ¿no? Exacto, eso era lo que les iba a contar, que nosotros hemos dado un pasito más. Por supuesto, tomamos la experiencia que han transitado las abuelas de Plaza de Mayo y hemos volcado todo lo que es la historia de Misiones, porque nosotros hemos tenido también una historia trágica en torno a la apropiación de niños, donde hubieron situaciones de adopciones ilegales, donde jueces han sido destituidos. Realmente nuestra historia hizo que se desande este camino y que podamos hoy tener una ley de identidad de origen que pueda contemplar todas estas situaciones, y quienes tengan una duda sobre quiénes son sus padres, de dónde vienen, y por supuesto que el Estado les dé una herramienta es fundamental, y nosotros en eso estamos trabajando desde el Ministerio de Derechos Humanos. ¿Dónde puede dirigirse? Mira, la verdad que la charla era para otro tema, pero está muy bueno. Ya tenemos acá, vamos a hablar de todo un poco. La gente, aquellos que por ahí se sienten incómodos, ¿no? Porque creo que les debe pasar de esa manera, y que necesitan o quieren hacer una averiguación, ¿dónde se pueden? Yo siempre digo, no es solamente comunicar por esa duda, sino a veces hasta hay cuestiones de salud que uno puede advertir conociendo cuál es su origen. Hay muchas patologías que tienen que ver con cuestiones hereditarias, entonces hay muchos buscadores que gracias a Dios hoy tienen un lugar en donde ir a hacer la consulta. Nosotros somos un puente entre lo que es el banco genético, en el caso de que sepamos quiénes podrían ser los padres biológicos, para que se puedan hacer las pruebas de ADN, como también poder hacer el nexo con todo organismo público y privado que tenga información, sea el registro de las personas, sea algún centro donde los niños hayan estado durante su primera infancia, sean las iglesias. Es decir,
el poder trabajar con los organismos públicos y privados, decía, es fundamental para que esa herramienta sea efectiva para aquel que está buscando de dónde viene, quiénes son sus padres, quién es, digamos, el que le ha dado la historia, le ha dado la vida. Entonces, desde el Ministerio de Derechos Humanos, nosotros estamos en Alberdi y la avenida Roque Pérez, sí. Estamos haciendo ese trabajo también de acompañamiento, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos necesitan tener al alcance un profesional que los pueda escuchar, que los pueda contener, que pueda entenderlos y que los pueda encaminar, porque no es fácil conocer tu historia, a veces cuando viene con vivencias crudas, duras, en donde muchas veces hay situaciones violentas que uno tiene que atravesar y pasar todo eso, decidirse a conocer de dónde uno viene. La verdad es que es todo un trabajo interno también que tiene que hacer la persona. Entonces, sí, para ello nosotros abrimos las puertas, no solamente para lo administrativo, Karina, sino también para el acompañamiento y la contención. ¿Y se acercan las familias? Hemos tenido algunos acercamientos, sobre todo de los buscadores, como decía, hay una agrupación, un grupo de personas que desde hace mucho tiempo vienen intentando conocer su origen, que son los que han dado el proyecto de ley, es decir, han trabajado en el proyecto de ley en Cámara como para que esto salga. Por supuesto, no es inmediato, tiene su camino y hay que tener paciencia y hay que saber que muchas veces no vamos a dar con el resultado positivo que queremos, pero ya el poder encarar ese camino me parece que es fundamental, y sobre todo para aquella persona que tiene una duda, me parece que el poder dar ese pasito también constituye un gran salto en su vida, una gran decisión que también lo cambia todo, lo moviliza todo. Entonces el acompañarlos es fundamental. Karina, justamente en relación a lo que vos decís, hace algunas semanas se hizo público por la publicación en varios medios que había un señor en la calle de unos 55 años más o menos, que había venido de Buenos Aires buscando a su familia. ¿Tuviste conocimiento de ese caso? No, la verdad que con nosotros un señor de manera individual, es decir, lo que tuvimos sí es una familia que ha venido desde Brasil, que lo hemos acompañado y han llegado hasta La Plata, que era su destino final. Pero sí, ese también, sí. Que era una familia que la verdad que no tenía recursos, gracias al nexo que hicimos en la provincia, no eran misioneros, pero sí le pudimos dar una respuesta, que es lo fundamental, porque son personas y familias que necesitan, claro. Agradeció a todo el ministerio, al gobierno, a mucha gente que fue solidaria. Marcela, sí, hay una actividad que ustedes están por hacer justamente este fin de semana para familias con niños autistas. A ver, contanos un poquito de qué se trata. La verdad es que hoy es un día de alegría, porque hoy fue la primera función en el cine Las Tipas del Paseo Libertad, aquí en Posadas. Hemos hecho un acuerdo con los propietarios de esta empresa argentina, que realmente con un compromiso social muy grande han dado la posibilidad a muchísimas familias a que puedan tener una función distinta. Las funciones en realidad son 4, hoy fue la primera, toda la Semana Santa, gracias a Dios, vamos a tener la posibilidad de que las familias con personas con discapacidad puedan tener el disfrute, el entretenimiento al alcance de la mano, porque muchas veces esto es complicado. Cuando uno tiene un niño con un trastorno, no puede disfrutar de una función normal de cine, porque por ahí se quieren levantar, quieren correr, tienen sus propios tiempos, tienen sus momentos de organización, como se le llaman, donde por ahí en una función, si no es distendida, complica al resto de las personas que, digamos, comparten la sala. Entonces, o sea, la función era solo para ellos, para ellos y su familia. La función estaba destinada a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque no solamente aquel niño o niña que tenga un trastorno
puede disfrutar de una sesión, de una función distendida. También cualquier niño que quiera compartir ese momento lo puede hacer, porque es como estar en el living de su casa, porque pueden llevar almohadones, pueden llevar sus pus, pueden llevar sus juguetes, y hay niños que quizás no tengan una patología, pero que la pasen mejor en ese tipo de ambientes más abiertos, más libres. Nosotros en principio trabajamos con los niños con TEA, y voy a correrme de los niños, son personas, porque también tenemos adultos que ¿Fueron muchos hoy? Hoy estuvo la sala bastante completa, la verdad que estamos muy, muy contentos, porque a pesar de que la hora por ahí era una hora complicada, se hace a las 12:45, porque lo unimos a lo que es la hora azul. La hora azul es también una disposición que la hemos trabajado desde el equipo con comercio interior. Cuando yo estaba en el otro ministerio, tuvimos la posibilidad de sacar una disposición de comercio interior con la subsecretaria María Eugenia Quiroga, que siempre nos acompaña y empatiza con estas situaciones, con Alejandro Garzón Maceda. Decía una hora en donde las familias con personas con trastorno, sobre todo en lo que se llama sensorial, puedan hacer sus compras con un espacio amigable. Así que esta hora azul es de 2 a 3 de la tarde allí en el Paseo Libertad, entonces la unimos a la salida de la función del cine. ¿Esa hora está institucionalizada o fue ahora por esta situación en particular, por esta función? No, es una disposición provincial, por lo cual es obligatoria de que todos los comercios adecúen un tiempito como para que, como decía, las familias puedan tener un momento de recreación, de compras, en un espacio amigable, en donde realmente los niños, las niñas y los adultos que tengan un trastorno puedan disfrutar y no sufrir el ir de compras, el poder compartir con su familia. Muchos de ellos no lo han podido hacer porque se quedan en casa debido a que se puede generar una crisis, porque los trastornos, sobre todo los sensoriales, hacen que las luces altas, el excesivo brillo. O sea, ustedes consiguieron todo lo que tenga que ver con este acuerdo, y también hay un equipo ahí cuidando, sería, o controlando el lugar, asesorando. Eso está a cargo de Comercio Interior. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en la disposición. Una vez que es obligatoria, los comercios la tienen que asumir como tal y tienen que adecuar los momentos. Ellos son los privados, por supuesto, quienes disponen los horarios, las formas y demás. Nosotros trabajamos en la capacitación, en la concientización. Decía que esto tenía esa historia previa, porque nosotros con el Paseo Libertad, que hoy está ofreciendo las funciones de cine para aquellas personas que tengan un trastorno sensorial, y también abierta a todas las discapacidades y a todos aquellos quienes quieran concurrir a la función, previamente tuvimos un ciclo de concientización, de capacitación, en donde no me quiero olvidar de los padres, que son fundamentales. Trabajamos especialmente con FAPADEA, que es la Fundación de Padres de Niños con Trastorno del Espectro Autista, y decía, nosotros vamos abarcando a todas las situaciones, no solamente nos quedamos con el TEA, porque hay otras situaciones también que ameritan que le demos un espacio y que le demos la posibilidad del disfrute. El derecho al disfrute es el derecho que tienen todos, sobre todo los niños y las niñas, al jugar, al recrearse, al tener la posibilidad de que nosotros como sociedad empaticemos con ellos, porque en realidad somos nosotros quienes tenemos que amoldarnos a esas situaciones y no ellos a nosotros, porque se hace muy complicado si no. Ahora, ¿esto surgió de las familias? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Las familias pidieron? Nosotros venimos trabajando desde... Yo soy madre TEA. Ah, mira. Entonces, desde que asumí la función, decía, cuando sale la disposición nacional destinada a los hipervulnerables, a los hipervulnerables se le llama a todo aquel que tenga una situación, digamos, que deba ser atendida.
no solamente son los niños que tienen este tipo de trastornos, sino otro tipo de discapacidades, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, son hipervulnerables. Entonces comenzamos el trabajo allí, a ver quiénes son los que más lo necesitaban. Nos fuimos comunicando, fuimos viendo las necesidades, los padres por supuesto se han acercado, al tener una conexión mayor, he dialogado con cada uno de ellos, nuestro equipo se ha interesado y hemos primero generado esta disposición como para que los comercios puedan tener su momento amigable, y después generando talleres de concientización y de capacitación. Desde el Ministerio lo que hemos generado es una resolución en primera instancia en donde invitamos a todas las salas, sea de cine o de teatro de la provincia, a que se adecúen para que todas las personas que tengan un trastorno o una discapacidad puedan acceder libremente a las funciones, sobre todo considerando que hoy el trastorno del espectro autista está sobre la mesa, todos estamos hablando de ello porque hay asociaciones, organizaciones que se están ocupando de que se conozca. ¿Hay un registro de la cantidad de chicos, chicas, adultos? Lo está llevando el Consejo Provincial de Discapacidad, sé que lo estaban armando. No es fácil porque además es una información muy sensible, es una información que no todos los padres quieren darlo. Pero ahora entonces, creo que eso también se está rompiendo, ¿no? Un poco. Es como, porque es justamente una inclusión, que muchas veces que antes esa inclusión no se daba incluso por decisión de la familia. Así es. ¿No? Pero es también, como decíamos con el tema anterior, es discutible porque hay diferentes posturas. Hay padres a quienes no les gusta y se les entiende, claro, y se les respeta, por supuesto. Se respeta esa decisión. Hay una, recuerdo que hay una experiencia en la que se refleja justamente lo que dice la ministra, que fue cuando se estaba tratando el proyecto de ley contra la pirotecnia, que llevó tantos años, que fue pasado de comisión en comisión hasta que fue cajoneado, de qué sé yo, que muchos padres perdieron la esperanza y ya no tenían ganas de contribuir ni de participar de las reuniones. Entonces eso también pasa, ¿no? Como que ya no quieren participar porque por ahí no se logran garantías o se ganan esos espacios. Después de mucho tiempo sí se pudo sancionar esa ley, pero hasta que llegamos a eso hubo un montón de gente que quedó en el camino por eso justamente. Es como todos los temas. Las posturas son disímiles, pero todos tenemos que propender a llegar al mismo objetivo, que es darle una alternativa, una herramienta, una salida, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a sus familias, porque yo siempre que hablo con cada uno de ellos, hay una historia detrás, hay una situación que atender, porque el sufrimiento es a diario. Y digo, uno a veces la sufre porque tiene una sociedad que no empatiza o que no entiende. Es por eso que hemos comenzado este camino, que es el de la difusión. Si sabemos de qué se trata, si conocemos qué es el trastorno del espectro autista, como el trastorno de Asperger o tantísimos otros, podemos entender al otro, y si vemos un niño que está en una crisis, no vamos a decir es un berrinche o es un maleducado, sino que vamos a pensar de otro modo y entender de que ese padre, esa madre está haciendo en ese momento lo que puede y necesita de todos nosotros para contener esa situación. Entonces, eso es lo que trabajamos con los comercios, que ellos conozcan de qué se trata, cómo podemos sacar a la persona que entra en una crisis, a veces por situaciones mínimas, porque son personas que por ahí la cantidad de gente hace que los desorganicen, se sienten mal, se sienten en una situación en donde digamos escapa a el manejo propio. Así entonces hace que entre todos tengamos que darle un espacio de contención.
y eso únicamente se logra conociendo. Entonces, comenzamos con esta invitación a los comercios, a las salas de cine, de teatro, para que también tengan su espacio amigable, sus funciones distendidas, como las llamamos, para que todos puedan participar. Hoy no solamente habían niños con trastorno del espectro autista, sino que habían niños con síndrome de Down, había niños con discapacidades motrices, es decir que el darles este espacio también genera que las familias puedan participar libremente y se sientan como más a gusto en este espacio. Así que mañana, mira, hoy 6, 7, 8 y 9 de abril en el Hipermercado Libertad con las tipas en el Paseo Libertad. El flyer que quienes adquieran su ticket con el CUT, que es el certificado único de discapacidad y su acompañante, tendrán su entrada sin cargo. Para aquellos todavía, no sé si cómo está para mañana, pasado, ¿ya tienen reservado? Todavía hay, ¿no? lugares, Hay lugares. Bueno, para aquellos que nos ven, nos escuchan, lo pueden hacer. A través de nuestras redes, nosotros estamos en Instagram, Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, nos pueden buscar por allí. Allí hay un formulario en donde tienen que ingresar, llenarlos. A partir de eso se hace la inscripción y se les genera un código, que es el código de la promoción, si se quiere, que es la del acceso gratuito, libre y gratuito para aquel que tenga el CUT con un acompañante. Buenísimo, entonces. Muchas gracias, ministra, por haber venido a Más Voces. Un gusto.